Hebreos 11:1. Voy a leer este pasaje. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos alumbra el camino que tenemos que seguir. Tu palabra, Señor, nos abre el horizonte, Señor. Y tu palabra, Señor, nos habla que podemos esperar muy confiados el presente que está transcurriendo y, por supuesto, el futuro. Señor, que se abra nuestro entendimiento espiritual. Yo te ruego en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Bueno, el título de esta palabra que vamos a estar predicando, que voy a estar predicando, es lo que la fe necesita. Lo que la fe necesita. ¿Qué es lo que necesita nuestra fe? Es certeza y convicción. Son los dos aspectos que forman parte de la fe, porque dice precisamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que, y esto es muy importante que nosotros podamos comprender y entender, que hay una parte que depende de nosotros y hay otra parte que depende de Dios para que se pueda producir el milagro que estamos esperando, que estamos necesitando. Una parte la tenemos que poner nosotros. ¿Y cuál es la parte que tenemos que poner nosotros? La fe. La fe. Quiere decir que nosotros tenemos que poner certeza y tenemos que poner convicción. Y Dios pone el poder. Entonces, cuando nosotros ponemos la certeza y ponemos la convicción, Dios pone el poder y el destino final es milagroso. El destino final es bendición. Sí o sí se tiene que producir la bendición. Quiere decir que si yo tengo la certeza que Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir en tanto y en cuanto yo cumpla con mi parte, que es la convicción que le pongo a lo que me está indicando la palabra del Señor. Yo creo lo que me dice Dios y creo, si creo, acciono. ¿Qué significa? Que si creo, me santifico, me consagro y la bendición no se va a tardar en mi vida y se tiene que cumplir. ¿Por qué se tiene que cumplir? Porque está escrito en la palabra del Señor. Y lo que respalda el Señor es la palabra. Lo que respalda a Dios es el cumplimiento de la palabra. Entonces, independientemente en qué iglesia estemos, independientemente el color de nuestra piel, independientemente de lo que seamos, si nosotros creemos en la palabra del Señor, Dios está obligado a bendecirnos y a prosperarnos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos tienen certeza y convicción que Dios te va a levantar, que Dios te va a prosperar? En el nombre de Jesús, que Dios te va a sanar y que hoy te vas a ir transformado por el poder de Dios. ¿Cuántos están creyendo esto? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que nosotros tenemos que poner y es certeza y convicción. Esta parte Dios no la puede hacer. Solo nosotros tenemos que poner esos dos aspectos que hacen a la fe. Pero veamos lo que dice la definición en el diccionario secular. ¿Qué es certeza? Es conocimiento del que no se duda. Decirle al que está a tu lado, no dudes. Que hay que tener certeza de lo que Dios va a hacer y no dudamos de lo que Dios justamente va a hacer. ¿Qué significa convicción según el diccionario? Significa estar persuadido por varias razones para hacer algo o abandonarlo o creer en una idea.
Entonces, yo tengo que estar convencido o persuadido que Dios tiene suficientes razones para que nuestra fe tenga un fundamento sólido. Porque muchas veces hay muchas personas que dicen, sí, yo tengo fe, pero ¿fe en quién tenés? ¿O en qué tenés fe? Porque lo importante es la fe en Dios y la fe de Dios. Si yo tengo la fe en Dios, yo sé que Dios me puede prosperar. Y si yo sé, y si yo tengo la fe de Dios, yo voy a llegar al lugar a donde Dios me quiere llevar. Porque cuando Dios dijo, háganse los cielos y la tierra, Él no dudó y se hicieron los cielos y la tierra. Él no dudó, Él estuvo convencido que cuando salía su palabra eso iba a acontecer. Y de la misma manera nosotros, si Dios nos dice que nos va a bendecir, significa que nos va a bendecir en tanto y en cuanto nosotros seamos obedientes y celosos por el cumplimiento de los principios de la palabra de Dios aplicados a nuestras vidas. Amén. Eso también es muy importante. Bueno, entonces, la fe tiene en Dios, tiene un fundamento sólido que me induce a creer y a no dudar en aquello que va a acontecer en mi futuro. Y yo te quiero decir que si vos crees en lo que Dios va a hacer en tu futuro, tu convicción no es vana. Tenés un fundamento muy poderoso para creer que Dios va a cumplir con lo que te dijo que iba a hacer sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y porque Dios no miente. Amén. Si Dios dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que santificarte, tenés que consagrarte, porque yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, significa que si vos te santificás, si vos te consagrás, si cumplís con los principios de la palabra de Dios, lo estás obligando a Dios y lo va a hacer con gusto para bendecirte. Amén. Entonces tu fe tiene un fundamento sólido. En primer lugar, cuando hablamos de tener fe en Dios, significa que estamos creyendo, en primer lugar, en su capacidad para producir acontecimientos. Ese es el primer aspecto que hace que tu fe tenga fundamento sólido. Es decir, si vos crees en Dios, en primer lugar, vos creés en Dios porque Él es un Dios todopoderoso, porque Él es un Dios omnisciente y porque Él es un Dios omnipresente. Eso está comprobado en toda la historia de la salvación a lo largo de todos los años. Se ha podido comprobar en la omnipotencia de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Se ha comprobado el conocimiento de Dios, los pensamientos de Dios, que están por encima de todo pensamiento humano, y se ha comprobado que Dios, si está en un lugar, no le afecta lo que pueda estar haciendo en otro lugar. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, está en todos lugares donde Él quiere estar, ahí está Dios, en forma simultánea, al mismo tiempo. Entonces yo tengo ese conocimiento y ese conocimiento me obliga a mí a creer en su palabra. Es decir, yo creo en su capacidad. Yo creo que lo que Dios dice que es capaz de hacer, lo va a hacer. Vamos a Éxodo 14, versículo 1 al 4. Por eso, cuando hablamos de la fe, hablamos de certeza y convicción. Cuando hablamos de certeza y convicción, vuelvo a hacer la pregunta: ¿certeza y convicción en quién? Vamos a este ejemplo. Dios puede hacer que las cosas acontezcan y Dios puede hacer que las cosas no acontezcan. Dios puede producir un fenómeno natural muy grande que pueda cambiar el curso de las leyes físicas, o Dios puede, a través de una ley física que Él crea en ese mismo momento, impedir que algo acontezca tal como suele acontecer siempre. Cuando Israel estaba en el cautiverio y Dios ya había puesto su mirada en Israel y había determinado sacarlo
de la tierra de esclavitud, haciéndolo a través de milagros y de señales del cielo y de prodigios, Él lo había hecho. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. El ejército de Faraón ni Faraón pudieron impedir que Israel saliera del cautiverio. Eso porque Dios lo decidió. Entonces, cuando Israel estuvo a punto de salir, Dios le habla a Moisés y le da las siguientes instrucciones. Y le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. ¿Y qué hizo Moisés creyendo en la palabra que Dios le indicó? ¿Qué hizo precisamente? Vamos otra vez al que acabo de leer. Él que hizo, dio la vuelta y acampó en ese lugar y acampó junto al mar. Amén. Cuando Dios te dice, mira, hace esto, hace lo otro, y te da las indicaciones, vos tenés que obrar en consecuencia haciendo lo que Dios te dice que tenés que hacer. Y seguimos adelante. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Dios conoce los pensamientos del hombre y ya le estaba advirtiendo a Moisés qué es lo que tenía que hacer y qué era lo que iba a acontecer con Faraón. Seguimos. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos, que dice, lo hicieron así. Decirle al que está a tu lado, hacé así como Dios te dice. Ahora, uno dice, ah, sí, qué espectacular, cómo creyeron, hicieron todo. Dios no le dijo, acampen ahí junto al mar, en Pi Hairot, en el lugar que Dios le dijo, porque cuando ustedes estén ahí encerrados y Faraón venga en contra de ustedes, yo le voy a decir a mi siervo Moisés que alce la mano y se va a abrir el mar rojo, entonces ustedes van a pasar en seco, y cuando los siga el pueblo el ejército egipcio, Dios le iba a decir nuevamente a Moisés que alce la vara, se iba a unir otra vez las aguas y ellos iban a morir ahí. ¿Le dijo eso Dios? No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Yo me voy a glorificar en ustedes. Y si Dios te dice, yo me voy a glorificar en tu vida, no empieces a razonar. ¿De qué manera? Porque me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquello. ¿De qué manera? Porque yo no veo la manera. Vos no tenés que ver ninguna manera de cómo Dios va a hacer las cosas. Si Dios te dice que se va a glorificar en tu vida, no importa cuán grande o cuán difícil es la situación que vos estás atravesando, porque eso se va a cumplir. Inexorablemente se va a cumplir. Si Dios te dice que se va a glorificar en tu vida, vos tenés que creer. No te preocupes de cómo lo va a hacer Dios. Dejáselo a Dios eso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿A cuántos Dios le está diciendo yo me voy a glorificar en tu vida? Levanten la mano. Dale un agradecimiento a Dios. Dios puede cambiar el curso del mar. Si vos te vas al río Paraguay, vas a ver que el río está todos los días. ¿Cuántos vieron que se abrió el río en algún momento para que puedas pasar hacia la otra orilla? Nunca. Pero si Dios dice que se va a glorificar en tu vida, y para que se glorifique en tu vida tiene que abrir el río Paraguay, va a abrir el río Paraguay. Él tiene la capacidad para cambiar el curso de los acontecimientos o el curso de las leyes físicas. ¿Cuántos creen eso? Ya tenés gran parte del partido ganado si es que estás creyendo en todo eso. Vamos a Génesis 6:9. Génesis 6:9. Veamos lo que dice la palabra. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Cómo era Noé? Justo y perfecto. Decirle al que está a tu lado, tenés que ser justo y perfecto.
Y el que recibió eso le puede decir al otro, y vos tenés que caminar con Dios. Hay que ser justo, hay que ser perfecto y hay que caminar con Dios. Entonces Dios va a producir el acontecimiento en tu vida. No depende de las circunstancias, depende de tu fe. El poder de Dios está intacto. Decirle al que está a tu lado, el poder de Dios está intacto. ¿Qué tenemos que poner nosotros? Fe. ¿Y qué es la fe? Convicción, certeza. Amén. Y vamos a Génesis 6, 17, 18. Vamos rápidamente. Dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tu hijo contigo. Yo no sé si ya tenían mujeres, ¿verdad? Pero Dios ya le dijo toda la película de antemano a Noé. ¿Cuánto tiempo antes? 120 años atrás. Ahora, Noé no tuvo ningún tipo de prejuicio existencial. Él no dijo, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Cómo va a llover si hasta ahora no llueve nunca aquí? ¿Cómo voy a construir un arca? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Para qué voy a hacer eso? No razonó lo que Dios le dijo. Él siguió siendo un varón justo, perfecto y caminó con Dios. Y Dios le dijo, tenés que hacer el arca así, así y asá, de esta manera. ¿Y qué hizo él? Hizo lo que Dios le dijo. ¿Y ocurrió el diluvio? Claro que ocurrió el diluvio, él creyó. Pero durante el tiempo que él recibió la palabra de lo que Dios iba a hacer, él se santificó, él se consagró, él habrá predicado la palabra de Dios, pero nadie le escuchó. Pero le sirvió a su familia para recibir la salvación. Entonces, la mala actitud de la generación de aquel entonces determinó que Dios trayera el diluvio sobre la tierra. No creyeron. Creyó Moisés, creyó Noé y su familia y se salvó Noé y su familia. Los que creyeron fueron salvos, Dios los puso en el arca. Los que no creyeron, murieron. Amén. ¿En qué otro caso? Vamos a Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ustedes se están dando cuenta de la importancia que tiene cuando recibimos la palabra, la importancia que tiene. El milagro ya está ahí en el cielo, esperando tu convicción, tu certeza. Amén. Y dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, seguimos, el otro, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y vamos al versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera cuando les predicó Jonás y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. No, 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, cuando ellos recibieron la palabra, el rey recibió la palabra, se arrepintieron y Dios cambió el curso de los acontecimientos. No hizo lo que dijo que iba a hacer si es que no se arrepentían. Como ellos se arrepintieron, Dios cumplió en no destruir a Nínive. Amén. Entonces, no depende de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre está ahí esperando que nosotros creamos. Siempre está. El poder de Dios está siempre. Pero lo que no está siempre, a veces, lamentablemente, es la certeza y la convicción nuestra. Para que eso se produzca. Dios sabe que viene la destrucción sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Por qué viene la destrucción? ¿Porque Dios quiere la destrucción? No. Dios quiere los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero Dios sabe que solo un remanente va a ser salvo.
Entonces uno será tomado y el otro será dejado en el arrebatamiento. Los que creyeron, se santificaron, se consagraron, esos van a ser tomados, ellos se van a ir al cielo. Los que no, van a quedar a pasar la gran tribulación. ¿Me entienden? Entonces depende de nosotros que creamos. ¿Y qué pasó en este caso con Jonás? Ellos tomaron la palabra del Señor. Dios les dijo, santifíquense porque la maldad de ustedes ha subido a mi trono. ¿Y qué pasó? Ellos cambiaron el curso de sus vidas, cambiaron sus caminos y Dios cumplió con su palabra. Amén. Y si Dios dice que si vos te santificás, que si vos te consagrás, que si vos le servís a Dios, que vas a ser tomado en el día del arrebatamiento, quiere decir que en ese día vas a ser tomado y vas a ser llevado a la presencia del Señor. Amén. Entonces, qué importante es que nuestra fe esté alineada a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 3, 16, 17, es un pasaje que todos conocemos, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, le amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Si Dios te dice que si vos no te perdés, que Dios te va a dar la vida eterna, es porque Dios te va a dar la vida eterna. Vos lo único que tenés que hacer es no perderte. Pero vamos al otro pasaje y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿de qué salvación se trata? De lo que viene después de la muerte. Viene la vida eterna, el gozo eterno en la presencia del Señor, o viene la condenación o el sufrimiento eterno. Y si Dios envió a su Hijo, es para que vos te goces eternamente en la presencia del Señor. Ahora bien, ese pasaje no se limita solamente a la salvación eterna. Significa que Dios no ha venido para condenarte, Dios no ha venido en Cristo Jesús para que vos tengas enfermedades, para que vos te vaya mal en la vida, para que vos te cases con la persona que no te tenés que casar, para que vos vayas al trabajo que no tenés que ir, para que vos no te equivoques en la vida. De esa salvación también Dios tiene un plan concreto para tu vida. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, pero tiene que empezar por la parte espiritual. ¿Por qué por la parte espiritual? Porque es la parte más importante. ¿Por qué es la parte más importante? Porque lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Amén. Entonces, Dios no está aquí para condenarte, Él no quiere juzgarte. Simplemente lo que Dios desea, que si tenés que hacer un cambio de enfoque en tu vida, tenés que hacer un cambio de enfoque para que Dios te pueda bendecir, para que Dios te pueda prosperar y para que puedas ser feliz. Amén. Entonces, si vos estás teniendo un problema de salud y quizás no estás en sintonía con los principios de la palabra del Señor, ¿qué tenés que hacerte? Ponerte en sintonía con los principios de la palabra del Señor. Porque la justicia significa que Dios te va a sanar también. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios te va a salvar de la enfermedad? ¿Cuántos creen que Dios te va a salvar del error? ¿Cuántos creen que Dios te va a salvar de las malas decisiones? ¿Cuántos lo creen? Y dale un fuerte aplauso entonces. Aleluya. Eso va a pasar. Ahora, vamos a ver cuál es uno de los grandes obstáculos que se opone a la fe. ¿Y qué pasa? Tiene 5 letras, T-E-M-O-R, temor se llama. Temor. ¿Cuántos tienen el temor? No levanten la mano, no hace falta. Ahora, ¿cuántos se van hoy sin temor? Levanten la mano. Amén. ¿Qué dice la palabra, el diccionario con respecto a temor? Significa
tendencia a evitar lo que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. ¿Cuál es tu tendencia de pensamientos? Lo voy a aclarar más. Si vos sabés que tenés una gran meta final, ¿verdad? Pero sabés que vas a tener que caminar por un camino de pruebas, de desafíos, de circunstancias a veces que son difíciles. ¿Cuál es tu tendencia de pensamiento? ¿Cuál es tu decisión? Decir, no, por más es hermosa la meta, pero yo no quiero problemas, no me quiero meter en problemas, no quiero asumir el costo de los desafíos que tengo que enfrentar, no quiero asumir las consecuencias negativas, no quiero pasar por problemas, prefiero no llegar a la meta, o sea, prefiero no tener problemas con tal, aunque no tenga que llegar a la meta. Cuando ves que el riesgo es grande, ¿cuál es tu decisión? ¿Te enfocás en la meta final o te enfocás en el riesgo? ¿O te enfocás en la prueba que vos tenés delante? Porque yo te quiero decir que cuando vos tenés un objetivo maravilloso y todos los que estamos aquí tenemos un objetivo maravilloso, va a venir el enemigo y te va a decir, vos no vas a poder. Pensá bien lo que vas a hacer. ¿A cuántos le dijeron una vez, pensá bien lo que vas a hacer cuando vos querías hacer algo bueno para el Señor? Pensá bien. Y te citan ese pasaje donde Jesús dice que el que va a una guerra tiene que calcular, pero lo está diciendo en otro sentido. Cuando Dios te está diciendo que quiere bendecirte, que quiere prosperarte, pero te está diciendo, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Vos no tenés que decir, no, si hay aflicción me quedo aquí, ¿para qué me voy a pelear con el diablo y con sus secuaces? No, tranquilo, no se va a meter conmigo. Yo te quiero decir hoy que igual se va a meter contigo y se va a meter peor en el nombre de Jesús. Anulo, cancelo lo que estoy diciendo porque yo sé que te vas a enfocar en la meta final. No importa cuán grande sea el desafío, no importa cuáles sean las circunstancias que vas a tener que atravesar. Vos vas a decir, el Señor me dijo que voy a llegar a la meta, yo me extiendo hacia adelante, yo marcho porque yo sé que Dios se va a glorificar en mi vida y Dios se va a glorificar en tu vida. Dale la gloria, la honra al Señor. Si Dios te dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Cuando vos estás con ese gran desafío, lo que vos tenés que hacer es enfocarte en el Dios Todopoderoso, todo lo puede. Si vos estás en el centro mismo de la voluntad de Dios y vos decidís hacer la voluntad de Dios, Dios te tiene que respaldar. Y Dios va a poner el poder a tu favor, Dios te va a ungir. Y si Dios te dice, como le dijo a Moisés, alza tu vara y divide el mar, yo te puedo asegurar que vas a alzar tu vara y vas a dividir el mar de tu adversidad. Y el mar se va a tener que abrir, le guste o no le guste al mar, porque en ese momento Dios va a cambiar la ley que dice que el mar tiene que estar ahí. Y en ese momento Dios va a decir, cuando vos alzás la vara, ábrase el mar. Y el mar se tiene que abrir. ¿Es así o no es así? En la vida de David se ha visto eso. El famoso gigante en esa historia que todos conocemos. Le amenazaba a Israel, le amenazaba, estaban todos atemorizados. El gigante les decía, si ustedes me enfrentan a mí, yo les voy a liberar a su pueblo. Y todos los días sus 3 metros se desplegaban y él caminaba. Nadie se atrevió a enfrentarlo. ¿Sabe por qué? Porque ninguno pensó que esa lucha no era de ellos, sino era de Dios mismo. Pero un pequeño pastorcito de ovejas dijo, ¿qué dicen? ¿Qué va a pasar? Y cuando le dijeron, él salió de su boca la fe hecha realidad, diciendo,
¿Quién es este incircunciso para desafiar al jefe de los escuadrones vivientes? Yo le voy a vencer, yo le voy a enfrentar, yo voy a pelear en contra de él. Él no se enfocó en sus 3 metros. Seguramente que quizás el diablo le estaba diciendo, no, mide 15 metros, 20 metros. Porque cuando vos estás ante un gran desafío y vos dudás, el diablo va a echar más leña a ese fuego de la incredulidad y del temor sobre tu vida. Pero David no se enfocó en los 3 metros. David se enfocó en que Dios estaba con él y Dios iba a hacer que ese gigante sea humillado y le iba a dar la victoria. En ningún momento dudó. Le enfrentó y le cortó la cabeza. ¿Cuántos lo creen? Decile al que está a tu lado, le vas a cortar la cabeza espiritual a tu enemigo. Ahora no vayas a buscar un machete ni nada así. Significa le vas a vencer al principado y potestad que está viniendo en tu contra. Amén. No agarres un machete y dijo, no, el pastor dijo que tenés que cortarle la cabeza. Vení que te voy a cortar la cabeza. ¡No! Porque estamos en el Nuevo Testamento. Y Dios dice, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu del Señor. Amén. Y le vas a vencer, va a caer. Decirle al que está a tu lado, ese gigante va a caer. Como dice la canción, ese gigante va a caer. Ahora yo te quiero decir algo que es muy importante. Yo diría que es clave para que hoy puedas entender el tema de la fe. Hay 2 tipos de temor, 2 tipos de temor. Está el temor reverente, que es el respeto a Dios, y está el temor que es el miedo a enfrentar una situación. Los 2 se llaman temores, pero uno es temor reverente a Dios, significa respeto a Dios. Y el otro es miedo a lo que te pueda pasar. ¿Quieren ver un ejemplo? Bueno, una persona puede tener temor reverente de Dios, pero sin embargo le puede ir mal. ¿Por qué? Porque no creyó. Le tuvo miedo a la situación. Pensó mal acerca de Dios. Y el que piensa mal acerca de Dios, Dios no le puede respaldar. ¿Me está entendiendo? Yo creo que ese fue el problema que tuvo Job. Y si vamos a Job 4:6, acá vamos a ver un tipo de temor, el temor que significa el temor reverente, que es el respeto a Dios. No es tu temor, le decían los amigos. ¿Cuántos quieren tener amigos como los que tuvo Job? ¿Cuántos conocen el libro de Job? Todos conocen, ¿verdad? Bueno, los amigos en vez de alentarlo le tiraban con todo. Bueno, hay amigos que es mejor perderlos que encontrarlos. Y dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Quiere decir que Job era una persona muy respetada en ese lugar, era muy conocido por el temor reverente que tenía de Dios. En esa parte estaba muy bien conceptuado Job. Pero había otro problema de Job, y eso está en Job 3:25. Ustedes saben que las desgracias que le acontecieron a Job y que Dios permitió, porque Dios tenía que hacer algo nuevo en la vida de Job. Y esa es una parte que nosotros tenemos que entender. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cuántos tienen de vez en cuando un temor que te espanta? No tengas nunca ese temor que te espanta, porque ese temor que vos estás teniendo no viene de Dios.
Este es el otro tipo de temor, que significa miedo al futuro, miedo a enfrentar las pruebas de la vida. ¿Y eso le ofende a Dios? Le ofende a Dios. ¿Qué le pasó a Job? Perdió muchas cosas. Porque la fe de Job tenía que ser probada y Dios le quería llevar a un nuevo nivel. Y fue probada y lamentablemente él tenía temor reverente de Dios, pero tenía un pensamiento equivocado acerca de Dios, de que algo malo le podía pasar. Decirle al que está a tu lado, no pienses que algo malo te puede pasar. Porque el que piensa que algo malo le puede pasar, le está ofendiendo a Dios. ¿Dónde está escrito eso? Y bueno, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es posible agradar a Dios sin fe, y si vos tenés un temor que te está espantando acerca de algo que te va a pasar, eso no es fe, es todo lo contrario. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Significa, Él es galardonador de los que tienen certeza, Él es galardonador de los que tienen convicción de los buenos pensamientos de Dios. Pastor, ¿dónde está escrito los buenos pensamientos de Dios? Vamos a Jeremías 29:11, si no me equivoco. Jeremías 29:11. Dice así la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de ti? Son pensamientos de paz y no de mal, para darte ¿qué cosa? El fin que estás esperando. ¿Cuántos esperan lo malo? ¿A cuántos se le cruzan de vez en cuando palabras que dicen, uy, si me pasa esto? Uy, si me pasa lo otro. Dios no va a respaldar ese miedo. Amén. Entonces, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la fe y la convicción es entender que Dios tiene buenas intenciones contigo. Primero, ¿qué era? Que Dios tiene la capacidad para revertir tu situación, para crear milagros, para hacer cualquier cosa en tu favor. Eso es el primer aspecto de la convicción, de la certeza y de la fe. Es creer en el poder de Dios. Y el segundo aspecto es pensar siempre que Dios tiene buenos pensamientos acerca de ti, para darte el fin que estás esperando. ¿Cuántos están esperando la bendición? ¿Cuántos están esperando que Dios haga algo grande en tu vida? ¿Cuántos están esperando que Dios haga algo en la familia? ¿Cuántos están esperando que tu esposo venga al camino? ¿Cuántos están esperando que jóvenes que conozcan al hombre, al príncipe azul de tu vida? ¿Cuántos están esperando? ¿Cuántos le creen? No levantes la mano, porque ya sé que... ¿Quieren levantar la mano? ¿Cuántas manos veo levantadas? Y Dios lo va a hacer. Si vos te mantenés firme en la palabra y vos decís, no, Dios tiene buenos pensamientos acerca de mí. ¿A cuánto se le acercan algunas personas? Le dicen, no, pero mira que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, ¿cómo vas a ir ahí? ¿Cómo vas a hacer eso? No, cuidado, pensá bien, razoná, pensá. Si Dios te dice que tenés que hacer eso, vos no tenés que razonar nada. Porque el fin que estás esperando no depende de tu buen razonamiento ni de tu buen pensamiento, depende de tu fe, de tu certeza y de tu convicción. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad. Fíjense, entonces yo quiero que retengan bien esta parte porque es muy importante. Hay dos aspectos que hacen a la certeza, a la convicción, que hacen que tu fe tenga fundamentos sólidos. En primer lugar, es creer en la capacidad de Dios.
Recuerden, omnipotente, omnipresente, omnisciente. En segundo lugar, los pensamientos buenos que Dios tiene acerca de ti, que es bendecirte y prosperarte. Amén. Entonces, vamos a la parábola de los talentos porque acá se refleja el temor, que es el mismo temor, a mi juicio, que tuvo Job. Vamos a Mateo 25, 24, en la parábola de los talentos. ¿A cuántos Dios les dio un talento? Levanten la mano. Por lo menos un talento. Bueno, ahora decile al que levantó la mano, decile, no tengas miedo. Decile, no escondas tu talento. Dios te lo dio para que lo uses. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, entre paréntesis. ¿Por qué le dio solamente un talento y a los otros le dio muchos talentos? Porque Dios sabía que tenía miedo. Le dijo, le voy a dar un talento para probarlo. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Detenelo ahí. ¿Cuál era el pensamiento que él tenía acerca del Señor, de Dios? ¿Era bueno o era malo? Malo. Él estaba juzgando a Dios de malo, hombre duro, malo. ¿Y qué más? Que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Él le estaba juzgando a Dios y está diciendo que Dios es injusto. ¿Me está entendiendo? Mal pensamiento acerca de Dios. Seguimos. Por lo cual tuve, ¿qué cosa? Miedo. Recuerden, la fe moviliza y el miedo paraliza. La fe moviliza y el miedo paraliza. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le dijo el Señor? Vamos, pasamos. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Seguimos. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Decile al que está a tu lado, hace trabajar tu talento. No lo escondas. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Seguimos? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Por qué Dios piensa así? Porque el que tiene miedo no confía en el poder de Dios, no tiene certeza y convicción que Dios le ha apartado para bendecirlo. Entonces Dios no puede respaldar, sino que le ofende a Dios. ¿Y qué pasó con Israel? Y con esto termino. Vamos a Hebreos. Hebreos, ya le digo. Hebreos 3:16. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Seguimos. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado? ¿Cuánto tiempo estuvo disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Seguimos. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué de esa generación entró Josué y Caleb? Solamente porque ellos creyeron. No se quejaron cuando estuvieron en el desierto. Ellos tuvieron la visión de Dios. Ellos creyeron en la visión de Dios. Pero los que no creyeron en la visión de Dios murieron en el desierto. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no creerle a Dios? Es morir espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente? Perder la relación con Dios. Y morir también eternamente, que es la muerte segunda.
Eso es lo que trae la desobediencia, eso es lo que trae la incredulidad. ¿Me entienden? Pero ¿cuál fue el pensamiento que ellos tuvieron? Se quejaron de Dios. Y eso lo podemos ver en Éxodo 16, 3. Fíjense cómo acá se resume, esto es muy importante que podamos entender. Dice, y le decían los hijos de Israel cuando ellos salieron y ya estaban en el desierto. ¿Qué le decían a Moisés? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos se quejaron de Dios, se olvidaron de la capacidad de Dios para proveerle el alimento aún en el desierto, que es un lugar donde Dios les iba a proveer el maná. Se olvidaron de la capacidad de Dios para revertir esa situación, para guiarlo por el desierto e introducirlos en la tierra prometida. ¿Y qué otro error cometieron también? Se olvidaron que Dios tenía muy buenas intenciones acerca de ellos. Dios no los había quitado para que ellos muriesen en el desierto. Dios los había quitado para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. Dios los había quitado de la esclavitud y los había llevado a la libertad gloriosa, a la cual Dios lleva siempre a los hijos de Dios. Y si Dios te quitó de la esclavitud, tenés que entender que cualquier circunstancia que se va a producir es una prueba, porque si estás atravesando una circunstancia muy difícil y hace poquito que le conociste al Señor, y va a pasar un tiempo en que vas a tener que enfrentar pruebas, pero cuando vas superando las pruebas, yo te quiero decir que cada vez estás más cerca de la bendición de Dios. Cada vez estás más cerca de tu tierra prometida, y tu tierra prometida es aquí, la plenitud de cuerpo, alma y espíritu, y la entrada gloriosa en el reino de los cielos en el día que te toque partir o cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Cuántos lo creen? Ellos desconfiaban de la buena intención de Dios, pero ¿cómo Dios lo va a quitar de la tierra de esclavitud para matarlos en el desierto? ¿Qué clase de Dios sería ese? Dios derramó todo tipo de milagros para liberarlos de la esclavitud. ¿Para qué Dios los quitó de la esclavitud y los estaba llevando por el desierto? Eso está en Deuteronomio 8, 7. ¿Y qué dice la palabra? Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Decile al que está a tu lado, Jehová te está por guiar a la buena tierra. Significa a la buena posición espiritual que solamente Él te puede dar. ¿Qué dice? Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Vamos al otro versículo. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuántos quieren repetir conmigo lo siguiente? Versículo anterior. No, el anterior. El posterior. Pueden decir conmigo, yo voy a comer la palabra de Dios y voy a comer dependiendo de la buena provisión que Dios me va a dar en esa nueva posición espiritual a la cual Dios me está llevando. Dios me va a bendecir. Yo voy a ser saciado de la presencia de Dios en mi vida.
Padre, gracias, bendito Dios, por tus buenas intenciones. Yo creo en tu palabra, yo creo lo que vas a hacer en mi vida y te bendigo, Señor, porque tú me estás bendiciendo. No importa las pruebas, no importa las circunstancias, lo que importa es que yo creo en tu palabra y yo sé que me vas a dar el fin que yo estoy esperando. Lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Bueno, vamos a celebrar la Santa Cena con este espíritu de gozo, de fe y de alegría. Aleluya. Aleluya. Julio, Federico, por favor, vengan rápidamente.